Muy buenos días, espero que todos hayan amanecido muy bien en este martes. Ya estamos a 9 de febrero del año 2021. Como siempre, acompañada y muy bien acompañada de mi querido compañero Otoniel Bonilla. Otoniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te amanece hoy? Buenos días, Lindsay. ¿Cómo estás tú? Estamos por aquí temprano. Y Sí. el país igual. Cada día se levanta y vemos que las cosas están como si parecieran normales, Bueno, con las excepciones de los cierres más tempranos en la noche. no sé si tú celebraste, porque no sé si tú eres aguilucho o qué, ¿celebraste? Recuerda que yo soy del Escogido, Ah, pero ciertamente le di seguimiento a los últimos partidos de la Serie del Caribe. sí. El último fue muy tarde y no terminé de verlo, pero el domingo. Entonces, de manera diferida la vi, pero no tenía mucho que hacer. Sí, bueno, y además no fueron las Águilas que ganaron, sino la No, República Dominicana. precisamente ganó la República Dominicana y, y ahí estaban representados todos los equipos. Y el Sí, país, que es lo más importante, hay que felicitar a las Águilas, que en representación de la República Dominicana, pues tuvo este éxito total, porque fue invicto. así es. Mira, Otoniel, ayer hablamos de lo que pasó en Ecuador el domingo, las primeras elecciones de este año 2021 en tiempo de COVID que se realizan en todo el mundo y en la región, sobre todo Ecuador. Y un resultado que necesariamente lleva a una segunda vuelta el próximo 11 de abril, porque aunque Arauz gana y le lleva una ventaja muy considerable a Guillermo Lazo, no es suficiente como para alzarse con el poder. Y esas son las reglas de juego, esa es la democracia, pero aparentemente Arauz va a ganar mucho a poco en este segundo balotaje, en ese balotaje Y hay del que 11. decir, Lindsay, el caso ecuatoriano es muy similar al dominicano. ¿Cómo llega a la presidencia el señor Moreno, actual presidente del Ecuador, que fue un pupilo impulsado, aunque no era su favorito a lo interno, pero luego que resultó electo como candidato de Alianza País, que se llama el partido de gobierno, fue impulsado por el líder de esa organización, que es el señor Rafael Correa, entonces presidente del Ecuador. Pues tan pronto el señor Moreno se instaló en la presidencia y el control del poder, le desató la guerra al señor Correa, que lo había impulsado y que sin su apoyo no hubiese llegado a ser presidente del Ecuador nunca. Muy similar a algo que aconteció aquí. Y resulta que Correa debió salir de ese partido, Alianza País, que lo había constituido él, y formar una nueva organización y con ella presentar al señor Arauz, que ahora, como tú muy bien señalas y ya el país conoce, lo que le dan seguimiento a la agenda internacional en materia política, en temas políticos, ha alcanzado la mayoría de la votación en primera vuelta, pero no lo suficiente para resultar electo presidente, porque el sistema en Ecuador es que debe obtenerse el 50% más uno o el 40% y llevar una ventaja de por lo menos 10 puntos al que quede en segundo lugar. Y no es el caso. Pero el caso es que el señor Lazo y un dirigente indígena, apellido Pérez, todavía no se ha definido quién de ellos irá al balotaje, a la segunda vuelta. De manera que la ventaja es amplia, independientemente de quién sea de ambos el que ocurra la segunda votación. Eh, Todas las opciones están dadas para que el, el que promueve Rafael Correa, que es Araújo, gane esas elecciones en el Ecuador. Esos son los ejemplos de lo que acontece, como los pueblos
saben pasarle factura a quien traiciona. Sí. Porque el señor Moreno creo que es uno de los, digamos, de los eventos políticos, de las conductas políticas más que tiene la mayoría de las características de lo que es una traición política. Y el señor Moreno va a salir de ahí en unas condiciones precarias políticamente. Porque todas las mediciones que se han hecho en los últimos años, es el presidente más impopular de la tierra. No solo de Latinoamérica, del mundo. O sea, un hombre que está en el suelo. Ha terminado el periodo porque, bueno, los ecuatorianos parece ser que han madurado y saben lo que implica esto. Igual que como ocurrió aquí, Sí. en la República Dominicana, porque en el año 2004, el presidente de entonces, su popularidad estaba en el suelo, pero los dominicanos, que sabemos el valor de la estabilidad política, preferimos esperar a que culminara el periodo para el que había sido electo. Y así fue. Y fue sacado del poder de manera abrumadora a ese gobierno. De manera que así se comportan los pueblos. Y en la República Dominicana hemos dado demostración de que se le pasa factura a aquellos que traicionan la confianza pública. Bueno, Otoniel, eso es así. Fíjate cómo al final Correa, el tiempo le va dando la razón. Su liderazgo no era un liderazgo cualquiera. Correa supo sembrar raíces en su pueblo. Y a pesar de que estaba prácticamente desterrado, Correa supo mandar muy bien su mensaje a todos los ecuatorianos y ese mensaje llegó. Porque pese a una peste, pese a ese coronavirus, la gente salió a votar y pacientemente esperó, aguardó unas 3 horas en las filas para poder ejercer su derecho al voto. Eso tiene un valor tremendo y eso solamente se explica por la determinación de un pueblo a simple y llanamente cambiar el rumbo hacia lo que ellos entienden será un mejor destino para todos los ecuatorianos o la mayoría de los ecuatorianos. Creo que ese ejemplo y esa similitud que tú muy bien pones sobre la mesa entre la República Dominicana y Ecuador es muy válida, porque aquí algo muy parecido ocurrió. De hecho, yo soy una de las que siempre critiqué y pensé que Leonel Fernández incluso debió de salir en el 2015 del PLD y no luego. Pero bueno, eso también depende mucho, no solo de la personalidad. Yo hablo, ¿verdad? Pero yo no soy la experta en política con el conocimiento y la experiencia de un Leonel Fernández. Quizás Leonel Fernández entendía que todavía el PLD era salvable, cosa que no fue así. Definitivamente que al final tuvo que pasar todo lo que pasó para entonces ese partido romper y destruirse de la manera en que se viene destruyendo el Partido de la Liberación Dominicana. Una lástima, ¿no? Pero eso era algo que se veía venir, porque simple y llanamente 2 gallos no caben en un gallinero y Danilo Medina se creía todopoderoso con un liderazgo que él realmente no tenía, pero que quería imponerlo. Porque no por el hecho de tú ser presidente de la República, necesariamente significa que tu liderazgo político es incuestionable, no, porque todo eso depende y eso mucho va a depender de la forma en que tú mismo gestiones, gobiernes. Y es lo que ha pasado tanto con la gestión de Lenín Moreno como de Danilo Medina, 2 expresidentes, en el caso de Moreno todavía presidente, pero sumamente impopulares. Y no solamente impopulares como el caso de Hipólito Mejía, porque en el caso de Hipólito Mejía
fue por una mala gestión de gobierno. Pero aquí hay otras implicaciones que tienen que ver con el tema de la traición, con el tema de que simple y llanamente no hubo honor, no hubo honorabilidad en el trato a un compañero. Y eso los pueblos lo saben, lo valoran demasiado o lo castigan cuando ocurren ese tipo de cosas. Yo creo que la región en sentido general no es muy distinta en ciertos valores que llevamos dentro todos los latinoamericanos, Otoniel. Eso es así, Lindsay. Bueno, los latinoamericanos con sus matices, con sus diferencias, que las tenemos, pero esos valores están en general muy arraigados. Y Sí. viene mucho de cómo fueron conformadas estas naciones. En el caso nuestro, y así ocurre en Sudamérica, donde está ubicado el Ecuador, han tenido que mantener una constante defensa de la soberanía de las principales potencias de la humanidad en los tiempos modernos, desde la colonización de España, los territorios ocupados por otros países europeos, Portugal, Inglaterra, y luego la gran potencia, la potencia de mayores dimensiones que ha conocido la humanidad, que es los Estados Unidos. Nosotros hemos tenido dos ocupaciones de los Estados Unidos, igual en la región, y eso hace mucho que el latinoamericano se haya templado en esos valores. Esa es la realidad. Y por esto vimos y vemos con frecuencia cómo la República Dominicana, ante el asomo de autoritarismo, se levanta. Y ya recordamos, como tú muy bien decías, aludías a lo que aconteció en el año 2019, el año 2020, 2019 y 2020, pero 2019, básicamente frente al Congreso de la República, cuando se intentó por segunda vez consecutiva reformar la Constitución. De manera que esa es como decía don Juan, la composición social dominicana, y así está la composición social de Latinoamérica. Pero Lindsay, a propósito de composición social y cómo van los eventos, aquí en la República Dominicana, el gobierno aparentemente no ha encontrado, no ha podido definir cuáles son sus prioridades, porque no vemos elementos centrales bien establecidos y definidos en torno a la pandemia, pero sobre todo a las secuelas de la pandemia, secuelas económicas. La crisis económica puede acentuarse. Veía que los mercados internacionales incluso, las materias primas están incrementándose. Vi que el presidente de la República creó una comisión que él mismo preside para el sector agropecuario. Eso es importante, pero más que eso, hay que ir en auxilio de los productores, porque es probable, o si no es probable, ya vemos lo que está ocurriendo con el pan y otros productos básicos, cómo están incrementando sus precios. Y si en medio de toda esta situación sanitaria, de restricciones, se suma o sigue incrementándose el precio de la canasta básica, de los productos de mayor consumo, esto puede generar conflictividad social que no queremos. Y ojalá que el gobierno en todo su conjunto, que no es solo el presidente de la República, que estoy convencido, tal vez mañana deje de estarlo, de que tiene muy buenas intenciones y que pretende tener realizaciones que vayan en auxilio de la mayoría de los dominicanos. Pero no basta con esa intención. Debe haber un componente más amplio de todo el sector oficial para mitigar los efectos que ya está teniendo en la población la carestía de los precios. Y así ocurre con los precios de construcción.
veía que también han sufrido, han experimentado alzas, que no son comprensibles porque hay que señalar en beneficio del actual gobierno que la tasa de cambio frente al dólar, del peso frente al dólar, se ha estabilizado. Y se ha estabilizado con una leve tendencia a la baja. De manera que no veo razones en esos otros rubros para que haya incrementos de precios. Ojalá el gobierno ponga atención a esto y priorice el tema de la salud, que no sea solamente a la espera de las vacunas que hemos tardado en recibir, porque ya otros países en Latinoamérica están avanzando en la vacunación de sus ciudadanos, y que tenga también otros elementos que vayan en esa dirección, Lexi. Bueno, mira, Otoniel, tú bien lo señalas. Yo lo voy a aplatanar diciendo que el que mucho abarca, poco aprieta, para que la gente entienda las intenciones, como bien tú señalas, del presidente de la República. Yo también las valoro como buenas, como bien intencionado, como se dice. Pero la verdad es que si no se enfoca en puntos neurálgicos y dedica la mayor, digamos, fuerza, el mayor tiempo a sectores que son neurálgicos, que son claves para poder mantener y sacar a flote la economía dominicana, le será muy difícil al presidente. Por ejemplo, lo vimos desde un principio insistiendo en el sector turismo. Por este programa, hasta la saciedad le dijimos, ese no es el camino, esa no es la vía, porque indiscutiblemente que nadie va a arriesgar su vida irse a una isla caribeña donde no hay las suficientes medidas sanitarias y que los casos del COVID andan mangas por hombro, dizque a un hotel a estar expuesto con muchísimas personas. O sea, la gente ahora mismo no está haciendo turismo. Y era evidente que eso iba a fracasar. Aunque el presidente Luis Abinader no lo quiera reconocer, creo que ya se dio cuenta de que eso es tirar monedas y tirar monedas y pesos en un saco roto. No iba a haber forma, no hay forma de que esto pueda prosperar, porque incluso el turismo interno solamente sirve para qué, para, bueno, mantener viva quizás el hotel dándole mantenimiento, pero no es que genere divisas importantes, ni va a traer el dólar, que es lo que se quiere, y por lo cual el turismo es tan importante para nosotros como país. Bueno, eso fue un fracaso del presidente Luis Abinader, el primero. Lo segundo es que tú hablas de... Perdóname, Lindsay. Yo no quisiera cargarle todo el dado al presidente. El ministro de Turismo fracasó en eso, señor David Collado, que le gusta mucho la propaganda. Ha sido eso, la construcción de la propaganda, porque no es más que eso. Y llevó al gobierno, al presidente, por un camino errático. Esa es la verdad. Vamos a poner las cosas donde sí, están. pero Yo sé que el liderazgo lo tiene el presidente, pero por eso decía ahorita que no solo el presidente, es todo el gobierno. Fíjate, como tú magistralmente expresas, esa es un área que fracasó. O sea, un intento fallido porque evidentemente no estaban dadas las condiciones. Y fue una iniciativa del ministro de Turismo y lo que él representa. Esa agenda que él representa, fallida también. Entonces es un fracaso total del ministro de Turismo. sí, pero en eso te voy a decir algo, Otoniel. El ministro de Turismo jugó su papel como él entendía que lo debía de jugar. El presidente de la República, que es quien dice sí o no, se dejó llevar y estaba convencido también de que ese era el camino. Entonces, ahí la culpa real y efectivamente no es, bueno, el ministro de Turismo querrá muchas cosas, pero si el presidente de la República no las avala y no las aprueba, eso se queda ahí también. Entonces, yo quiero ponerle el punto a la I
y la responsabilidad a cada quien. Bien, tú señalas que, bueno, él insistió mucho, le gusta la payola, le gusta la cosa, sí, pero eso no era justificación para que el presidente se dejara arrastrar por esa vía. Fracasó, definitivamente fracasó con el tema del turismo. Y si sigue insistiendo, seguirá fracasando. Eso es dedicar mucho esfuerzo a un sector que en este momento no es viable. Pero mira, a lo que me quiero referir es al tema de el alza de la materia prima. ¿Conviene o no conviene a la región y muy específicamente a la República Dominicana el alza de la materia prima? Sí le conviene. Ahora bien, nos conviene siempre y cuando sepamos jugar el juego, siempre y cuando sepamos mover fichas y en qué dirección moverla. Felicito al presidente de que haya creado su gabinete, porque en ese gabinete está el CIRD, está Agricultura, está el Banco Agrícola, está todos las entidades que tienen que ver con ese sector agrícola. Muy bien, perfecto, yo lo aplaudo y lo felicito al presidente de la República. Ojalá y ese gabinete pueda crear una serie de políticas las cuales vayan a aprovechar este momento importante que nosotros también habíamos advertido aquí. ¿Por qué? Porque viene una crisis alimentaria y es evidente que tenga que venir una crisis alimentaria. Entonces, el tema del dólar, el dólar está bajando. Tiene varios meses desplomándose el valor de la moneda del dólar. Eso hace, ¿verdad?, que nosotros también, bueno, eso nos conviene hasta cierto punto a nosotros como país. Ahora, vuelvo a reiterar, yo espero que las autoridades estén lo suficientemente claras como para entender que hay oportunidades y en medio de las crisis siempre las hay. Lo que pasa es que hay que saberlas identificar. El presidente Abinader perdió muchísimo tiempo, Toniel. 6 meses perdió para darse cuenta que el sector agropecuario había que prestarle atención, Otoniel. Ahora los productos están por las nubes, el pollo ya no es de los pobres, ya no es una opción para los pobres adquirir el pollo porque la libra de pollo está a 75 pesos en el mejor de los casos. O sea, señores, estamos hablando de que aquí los productos alimenticios se han disparado hasta en un 35%, entre un 30 y un 35%, los precios. ¿Y qué tiene que ver el disparo de los precios? ¿Se preparó el gobierno para todo esto? No, no se preparó. Estuvieron dando tumbo por Manzanillo, por no sé dónde, visitando no sé qué hotel, en una lancha, tirándose fotos por aquí, por allá. Y el sector agropecuario, ¿para cuándo? Bueno, ahora que nombraron una tal comisión, un gabinete que vamos a ver si funciona. Y si ellos tienen claro la gran oportunidad que hay, porque imagínate, en 6 meses, tú sabes los productos alimenticios que se cultivan en 6 meses, nosotros pudiéramos estar aprovechando esta oportunidad para la exportación hacia muchísimos países que en estos momentos están demandando, pero eso no fue posible porque simple y llanamente no hicimos la tarea, y como no hicimos la tarea, no estamos preparados, Otoniel. Continuaron con el mismo abandono que dejaron las autoridades salientes. Porque ciertamente, al margen de la visita sorpresa, que fueron un desastre, eso no condujo a nada. En el último tramo del gobierno pasado, el sector agropecuario estuvo secuestrado por el Palacio Nacional, por un funcionario sobre todo, que es muy dado a las importaciones. Él es muy proclive a los productos importados, como el ajo, y esa era la prioridad. Y puso a un ministro que les representaba sus intereses a él, ahí en Agricultura. Esa es la verdad. Y ahora, cuando el gobierno asumió, el nuevo gobierno, en vez de revertir todo aquello, y como tú muy bien dices, actuar con la celeridad que se requería, abandonó esto o lo dejó en
en el estado en el que se encontraba, y se ha venido a dar cuenta cuando la situación comienza a darle en la cara por la carestía de los precios de los productos básicos. Y cuando se pierde 6 meses, como tú muy bien dices, no es solo 6 meses, de que aquí hay productos por la temperatura nuestra que son de ciclo corto y que deben sembrarse, deben prepararse la tierra y ese tipo de cosas, determinadas fechas, determinados meses, que en muchos casos ya pasaron, ya transcurrieron, y por tanto no podrá ser aprovechado ni siquiera para lo que resta de año. De manera que son elementos que deben tomarse en cuenta por los ciclos en que se producen algunos rubros, como las habichuelas, el maíz y otros que van en determinada temporada del año. De manera que el gobierno ha perdido mucho tiempo y ojalá que estas medidas que se están adoptando ya no solucionarán el tiempo perdido, pero al menos podrán, si se hacen de manera efectiva, revertir un poco el daño ya causado y que los productores tengan el auxilio suficiente y los consumidores reciban a precios razonables los productos de la canasta básica. Mira, Otoniel, tú sabes lo que a simple vista se puede apreciar si tú me dices que yo soy, qué sé yo, de cualquier otro país y no de la República Dominicana, el perfil de este gobierno, hacia dónde se está enfocando el gobierno, cuáles son los sectores que está favoreciendo el gobierno. Bueno, está favoreciendo a muchos sectores, pero no a la clase popular, no a los hijos de Machepa, ni siquiera a la clase media. No. Aquí se está favoreciendo a los ricos para hacerlos más ricos. Tú sabes lo que es decirle a la gente, miren, vayan, cojan préstamo a tasa cero para que se vayan a comer y a beber a un hotel y júntense todo y bailen juntos y métanse a la piscina y empiecen a vocear, como ustedes saben hacer los dominicanos cuando tienen 2 tragos en la cabeza. O sea, eso es un crimen de lesa humanidad. Y además, yo te digo lo siguiente, ¿no era mejor esos esfuerzos dedicarlo a que esos productores nacionales que estaban perdiendo, porque tú sabes que como el turismo está mal, no era fácil, o sea, era casi inviable recuperarlo. Entonces, ¿qué pasa con esos productores? Bueno, que no tienen a quién venderle sus productos. ¿Y qué era el momento para que el gobierno fuera a respaldar a todos esos productores y dijera, mira, yo te voy a comprar esos productos, vamos a venderlo a precio, ¿verdad?, económico, yo te voy a respaldar por otra parte, porque el sector agropecuario es clave. El gobierno no lo puede dejar solo y en países desarrollados, tú te darás cuenta, Otoniel. Pongo el ejemplo, Estados Unidos siempre está ahí protegiendo a ese sector, a ese productor. Ah, no, pero aquí no. Aquí tú sabes quiénes son los que se benefician, los importadores de ajo, como hicieron también. Muchos se fueron de boca ahora porque hicieron en agricultura un desastre con eso de los permisos de importación, de que para dañar al que se fue y al fin y al cabo el que se fue todavía era fuerte. Bueno, un chanchullo más. La verdad es que la inexperiencia ha estado a flor de piel en prácticamente todas esas prácticas que han sido torpes y que no han prosperado justamente por la manera torpe en que como se han manejado. Pero ¿tú te crees que a estas alturas, además de tener una crisis sanitaria, además de la gente estar desempleada, como 300,000 empleos que no se han podido recuperar, además de todo eso, la canasta familiar dispararse hasta en un 30%? O sea, eso es como para que tú digas, bueno, lo que viene, la otra crisis que viene es una crisis política,
porque tú sabes muy bien lo que pasa cuando a un pueblo se le lleva hasta la esquina, sin salida, que se siente acorralado. ¿Cómo reacciona? Bueno, de manera violenta. Y es obvio que lo haga porque la supervivencia del ser humano te lleva a ti a reaccionar de esa manera. Y eso es lo que están llamados a evitar los gobiernos precisamente, Otoniel, y lo que no ha pasado. Bueno, Por Lince, ejemplo, ajá, sí. sí, continúa así. No, el ejemplo que te iba a poner es el de plan de vacunación, que no hay ningún plan de vacunación todavía y no se ha socializado. Y se prometió que para ya esta fecha estarían llegando a la República Dominicana las primeras vacunas, pero de nada se sabe. Eso se ha quedado nulo, cero. Entonces, son de las cosas que tú dices, bueno, pero ¿y dónde está la comunicación? ¿Cuál es el plan estratégico de comunicación? ¿Quién lo maneja y cómo lo maneja? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, y creo que eso obedece a algo que tú iniciando dijiste, el diluir, el querer abarcar tanto, ha llevado al presidente Luis Abinader a simple y llanamente no resolver un solo tema porque están muy dispersas las cosas desde el gobierno, Otoniel. Sí, quería ahí entrelazar rápidamente, Lindsay, para pasar a otros temas, que tú hablabas de la peligrosidad de que este malestar social se pueda derivar en una crisis de otra naturaleza, incluso política. Bueno, nosotros compartimos una isla. Hay una crisis permanente en Haití, ciertamente, pero ahora hay una que es de una envergadura superior, donde allí la debilidad institucional ha sido la norma, la inestabilidad de los gobernantes, la fragilidad del presidente, por el propio sistema político que tienen, un parlamento que controla al primer ministro y el presidente de la República que es jefe de Estado, en fin. Pero en el fin de semana pasado, el domingo concretamente, hubo manifestaciones importantes en Haití, violencia. Hay dos presidentes ahora. El presidente Moise, que fue el último electo precariamente por ese país, y ahora han designado a la Corte de Casación a un presidente de oposición que nadie reconoce, pero imagínate qué puede derivarse de allí. Lo que quiero significar con esto es que la delicadeza del momento. Pues nosotros tenemos aquí 2 millones de haitianos y los que puedan seguir entrando. Entonces el gobierno tiene que ser muy, muy cuidadoso con el tema social, ¿verdad? Con la atención a los sectores marginados, a los sectores de clase media, como tú muy bien dices. Ha habido un descuido. La clase media, que fue determinante para el ascenso al poder del actual régimen, comienza a sentir malestar. Y eso el gobierno debe ponerle atención, sobre todo la clase media, media baja, o la clase media alta, como tú señalas, parece que está haciendo de la suya. Y los ricos, ni decir, siempre tienen un salvavidas. De manera que ojalá que el gobierno entienda el momento en el que estamos, la crispación social de la isla, las convulsiones de la región y que en los Estados Unidos, que es ¿verdad?, el gran eje, también hay situaciones de dificultades políticas y sociales y de propia inestabilidad. Ya vimos cómo fue el ascenso al poder del presidente de los Estados Unidos y cómo en el Congreso de los Estados Unidos se insiste con un juicio político al presidente saliente. De manera que el momento geopolítico está un poco convulso y complejo y el gobierno tiene que hilar fino en la situación. Mira, es tanto así, que el abuso que se está cometiendo con los ciudadanos
es desde varias perspectivas, desde varios puntos. Está el que se puede observar, el que se puede palpar a través de los altos precios de los alimentos, por ejemplo. Las tarifas energéticas siguen carísimas, los combustibles siguen subiendo casi todas las semanas, pero también está el abuso policial, que se mantiene producto de qué? Del apoyo, porque todo el gobierno apoyó la sinvergüencería que estaban haciendo la policía. ¿Y qué hicieron ellos? Se envalentonaron. Y como desde el Ministerio de Interior y Policía y todo lo demás, estaban diciendo, no, que los pobres policías, que ellos están haciendo su trabajo. Sí, pero miren, han abusado. Los policías entran a la casa de los ciudadanos, se quieren llevar motores, se quieren llevar, ¿cómo se llama? Bocinas, cuántas cosas. No, ellos entran a la casa como Pedro por su casa, sin orden, sin nada, sin orden de arresto ni nada. Simple y llanamente entran a las casas. ¿Eso no es violar un derecho? Claro que sí. Pero si a eso se agrega lo que pasó antes de anoche con un médico cardiólogo prestigioso de Santiago, el señor, tengo por aquí el nombre, Noel Antonio Gómez, el doctor Noel Antonio Gómez. Señores, yo de verdad, Otoniel, tengo aquí el video para compartirlo con ustedes, para que ustedes vean hasta dónde llega la cosa. Cómo es que los policías están y le dieron muchísimo golpe a este señor. Lo mataron a golpe, o sea, no lo mataron, él vivió, pero lo que te quiero decir es que lo dejaron con muchísimos moretones en el cuerpo, producto de qué? De un abuso policial, de uno de los tantos más. ¿Y qué hace la policía? ¿Qué hace el Ministerio Público? ¿Qué dice el gobierno frente a todos esos abusos? Que es evidente que la democracia se está lacerando y quien la está lacerando, quien la está golpeando es el gobierno. Y que no me vengan con la excusa, bueno, no es solamente aquí en la República Dominicana que se han coartado derechos individuales de los ciudadanos, en prácticamente todo el mundo, pero en Latinoamérica más todavía. Ahora, gobiernos que también se están aprovechando de la pandemia para actuar de manera poco democrática, muy poco democrática, dista mucho de la democracia y que ya se convierten en abusos y represiones innecesarias, Otoniel. Así que yo te voy a compartir el video. Vemos el video y entonces te paso la palabra. ¿Qué te parece, Otoniel? Así es, Lindsay. Es una de las manifestaciones de violencia a la que hemos asistido a través de la vía de las redes sociales y otros medios de comunicación. Y no he visto, y eso sí me llama la atención, estando la Procuraduría General de la República, encabezada por una mujer de la trayectoria de la magistrada Procuradora General de la República. En el pasado, no tan reciente, sino digamos de 2014 hacia atrás. Normalmente la Procuraduría General de la República tenía un procurador adjunto, procurador general adjunto, que era el enlace con la Policía Nacional y que a su vez, cuando se daban eventos de esta naturaleza, encabezaba las investigaciones. Ahora eso se ha abandonado. Creo que
debería retomarse, porque la investigación de los atropellos policiales no pueden estar en manos de quienes la patrocinan, o la promueven, incluso la cometen, que es el propio cuerpo policial. De manera que debe ser la autoridad que la Constitución y la ley manda, porque eso lo vemos como abuso de la policía. No, es un delito lo que se comete. Cuando la actuación policial no está repeliendo una agresión, como ocurre en la especie. No se trata de una agresión de este médico. De manera que yo pienso que el gobierno, con la fuerza política que tiene sobre la policía y el control, debe actuar. Pero la autoridad del orden judicial, en este caso del sistema judicial, que es el Ministerio Público, también debe accionar en consecuencia, poniendo en movimiento la acción pública cuando se determina, como ocurre en este caso, Lindsay y muchos otros que hemos visto, que hay un uso excesivo de la fuerza y un abuso frente a ciudadanos, con casos muy concretos que están documentados y que no se ha visto ninguna respuesta por parte de las autoridades competentes. De manera que ojalá este caso sirva para que se tomen medidas y acciones que van y que encuentran respaldo en la Constitución y la ley. No es otra cosa que aplicar las consecuencias que derivan de la Constitución y las normas. Bien, pues vamos a ir, Otoniel, a una breve pausa comercial, porque hay otros temas. Veo que el señor Donald Guerrero, que fue el ministro de Hacienda en el gobierno pasado, está siendo interrogado por la PEPCA. Ha ido ya 2 veces y hoy martes también le toca, creo que es hoy o mañana, le toca retornar a ese interrogatorio que aparentemente son muchas las explicaciones que tiene que dar el señor Donald Guerrero. Así que este será un tema luego de la pausa comercial.